Muy buenos días con todos, nosotros somos del grupo número 4. Como objetivo tenemos comprender las leyes de Newton a través de la definición de estática, dinámica y fuerzas. La estática dinámica. La estática es una rama de la mecánica que se encarga del estudio de las fuerzas que intervienen en un objeto en equilibrio. El equilibrio es el estado de inmovilidad de un cuerpo de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto y estas se anulan a la vez. La sumatoria de las fuerzas, tanto en el plano dimensional como en el plano tridimensional, es igual a 0. Es decir, X, Y y Z es igual a 0. El equilibrio tiene 3 etapas diferentes, las cuales son equilibrio estable, equilibrio inestable y equilibrio indiferente. El equilibrio estable es cuando una fuerza actúa sobre él y este a su vez vuelve a su posición original. El equilibrio inestable es aquel cuando actúa una fuerza sobre él y este a su vez no regresa a su posición original. Y el equilibrio indiferente es cuando una fuerza actúa sobre él, este busca una nueva posición original. Bueno, me tocó exponer la definición de la dinámica. La definición de la dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los elementos que se producirían sobre el movimiento de los cuerpos. La dinámica física está regulada por las 3 leyes de Newton. La primera ley indica que un cuerpo se mantendrá en reposo movimiento uniforme excepto que sobre el cuerpo actúe una fuerza. La segunda ley establece que la variación del movimiento de los cuerpos es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre el tema de la tercera ley, que expresa que la fuerza se aplique sobre un cuerpo. Se opone una fuerza de la misma intención, pero en dirección opuesta. El término dinámica suele ser usado como adjetivo en diversas situaciones, como cuando nos referimos a una persona, lo cual quiere decir que es un individuo activo con vitalidad, fuerza, energía, como sucede o desenvuelve una situación, y cuando hace referencia a movimiento, como aquella canción tiene un ritmo dinámico. A continuación, las características de la dinámica. Las características de la dinámica describe el comportamiento de un sistema de medida, cuando la magnitud a medir en el tiempo debido a los elementos que almacenan la energía. El comportamiento dinámico, por ejemplo, de un sensor, viene descrito por su función de transferencia. En ocasiones el fabricante no proporciona todas las especificaciones de las dinámicas, ya que la respuesta dinámica del sensor no depende solo de él, sino de la forma en que está siendo utilizada. 3. Los sistemas pueden tener muchos tipos de respuestas al escalón. Esto depende del orden, del número y del denominador de su función y transferencia. La mayoría de los casos, la respuesta sí es similar a la que presentaría primer orden y de segundo orden, y su función de transferencia del denominador. La respuesta de un sistema de orden 0 no experimentará cambios temporales ni de frecuencia. Los sistemas de primer orden continuo son aquellos que corresponden a una ecuación diferente de primer orden, que tienen de elemento de almacenamiento de energía y otros que lo disipan. El parámetro dinámico que representa un sistema de primer orden es su constante de tiempo, aunque se puede definir otros parámetros que también pueden caracterizarlo,
lo rápido o resulta un sistema de primer orden. Muchas Buenas gracias. tardes, compañeros. Yo soy del grupo número 4 y mi tema de exposición es fuerza, definición y tipos de fuerza. De la definición de fuerza decimos que la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. La fuerza es capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y la estructura de deformación de un cuerpo. También podemos decir que la fuerza se representa con la letra F y su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. Por ejemplo, tenemos como acciones como arrastrar, empujar o atraer un objeto que conllevan a la aplicación de una fuerza que puede modificar el estado de reposo, velocidad o deformar su estructura según sea aplicada. Entre los tipos de fuerza encontramos una gran infinidad, como es la fuerza de contacto, que resulta de la interacción entre dos cuerpos a través de un contacto físico entre ellos. También encontramos la fuerza de distancia, que resulta de la interacción entre dos cuerpos sin que exista contacto físico. Los tipos de fuerzas también encontramos la fuerza gravitacional, que es un tipo de fuerza a distancia que se define como un fenómeno físico en el que los cuerpos con una determinada masa se atraen entre ellos, siempre que se encuentren dentro de su campo gravitacional. También encontramos lo que es la fuerza magnética o electromagnética. Esta se refiere a la fuerza que tienen los cuerpos cuando sus partículas se atraen o repelen según sus cargos eléctricos. Por ejemplo, los cuerpos que tienen cargas iguales se repelen y aquellos cuerpos que tienen cargas diferentes se atraen. La fuerza estática se refiere a la poca variación de la intensidad, lugar o dirección de la fuerza que actúan sobre un cuerpo, por lo que ésta suele ser constante. También está la fuerza dinámica, que es la fuerza que varía de manera violenta de dirección, punto de aplicación o intensidad. Por ejemplo, un impacto fuerte e inesperado sobre un cuerpo en reposo. La fuerza de rozamiento o fricción. La fuerza de rozamiento o fricción es aquella que surge cuando un objeto o cuerpo se mueve sobre otro, por lo que sus superficies entran en contacto generando resistencia, ya que uno se opone al movimiento. La fuerza de acción son aquellas fuerzas exteriores que actúan sobre un cuerpo con el objeto de desplazarlo o deformar su estructura. Tenemos la fuerza de reacción. Se refiere a las fuerzas que son generadas como respuesta o reacción por el cuerpo u objeto, que recibe una fuerza de acción a fin de mantener el equilibrio. Por ejemplo, si tratamos de mover una caja de gran tamaño y peso, esta generará una fuerza de reacción para mantener el equilibrio. Está la fuerza de tensión. Se trata de un tipo de fuerza que se transmite a través de diferentes cuerpos. Se trata de dos fuerzas opuestas, afectan a un mismo cuerpo, pero en direcciones opuestas, por ejemplo una polea. Gracias. Leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos. Las tres leyes son: ley de la inercia. Postula que un cuerpo permanezca en reposo o en movimiento recto, con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. La fórmula de la ley de la inercia es: la suma de todas sus fuerzas es igual a cero. Un ejemplo de la primera ley es cuando tenemos una pelota y está en reposo. Para que pueda ser desplazada, requiere que una persona la patee. Segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. Postula que la fuerza neta es aplicada sobre un cuerpo y es proporcional a la aceleración que adquiere su trayectoria. La fórmula de la segunda ley de Newton es: fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es expresada en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. La tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. La fórmula de la acción y reacción es 1 menos 2. Esto es igual a F2 menos 1. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a este. Un ejemplo de la tercera ley es cuando tenemos que mover un sofá o cualquier objeto pesado. La fuerza de acción aplicada sobre el cuerpo que éste se desplaza
al mismo tiempo y genera una fuerza de reacción opuesta.